Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bastón Díaz. Soy miembro del número por la Academia Nacional de Bellas Artes. Todos los años se realiza un premio Trabuco en disciplinas diferentes: pintura, escultura, grabado, dibujo. En el 2019 tuvo lugar una disciplina que se llama Otros Soportes. El premio se inauguró en marzo, el 12 de marzo, en la fundación de Federico Jorge Clem. O sea, esta fundación tiene características particulares en cuanto al arte que, digamos, muestra un poco la vanguardia de lo que se está formando en la Argentina. Y bueno, a través de la pandemia que hemos atravesado y que realmente hemos padecido, realmente este salón quedó prácticamente como sin visitas. Entonces, con esta iniciativa, en realidad estamos pudiendo visitar todo este tipo de cosas. Y bueno, en este caso, uno de los elegidos, con el cual voy a charlar un rato, fue uno de los participantes, y me refiero al artista Rubén Grau. Bueno, ¿cómo te va, Rubén? Bueno, ¿cómo te va, Bastón? Un gusto estar Acá conversando estamos. con vos. Para mí es muy difícil todo esto de hablar, pero bueno, yo soy más bien de los hechos materiales, pero en fin, Sí, acá estoy. sí, bueno, los dos somos así. Pero bueno, gracias por la invitación. Agradezco a la academia también por haberme invitado al premio Trabuco, tan prestigioso. Yo estaba pensando poner en relación la instalación Galumping que realicé para el premio. Entonces, bueno, preparé como un poco unas pocas series de imágenes, instalaciones previas. En realidad yo te considero como un militante dentro del conceptualismo, pero más efectivo, porque eso es un tipo de propuestas, más que solamente de expresarte a través de las imágenes o de las, digamos, de las instalaciones que realizás. Yo estoy viendo, evidentemente, estuve mirando un poco el desarrollo tuyo del 94, por ejemplo, que son cosas que me interesaría ilustrar para que la gente un poco se ubique. Perfecto, si te parece bien, entonces voy compartiendo algunas imágenes, Claro. mientras podemos seguir dialogando sobre las imágenes, ¿no? ¿Esta es una sala de Recoleta? Exacto, esta es una de las salas de Recoleta. Esta prácticamente fue una de las, no te digo de las primeras, pero una de las más importantes instalaciones que empecé a hacer por aquella época, ya que yo había participado en una instalación anterior que se llamaba AIUO, que tomó todo el centro cultural, fue una muy linda propuesta, se tomaba Habremos todo el... sido copartícipes en ese periodo. Exactamente, vos, Y también Pájaro, y en esta también, y en en la esta del también. 94, en la jornada de la crítica organizada por Luber. Exactamente, entonces, y tantos colegas apreciados, ¿no? En la AIO, Bluesberg ve la instalación que yo había hecho, que era con ladrillos comunes, había hecho una fuente, un árbol desarraigado, unas fotos que había encontrado sobre el mar. Bueno, tuve una situación de objetos e instalación. Y bueno, pasó Bluesberg, le gustó y ahí fue que me invitó a las próximas jornadas de la crítica, que yo preparé este material que se llamó la instalación Sin Pan y Sin Trabajo, que justamente coincidió casualmente, digamos, no lo sabía cuando diseñé la instalación, son esas coincidencias significativas que acontecen en el trance del arte. Se cumplían los 100 años de la pintura icónica de Sin Pan y Sin Trabajo. Y en realidad yo había empezado a idear esta instalación después de la invitación de Jorge, a partir de una foto que encuentro en el diario Clarín,
sobre la visita de Camdesús, que en ese momento era el jerarca del Fondo Monetario Internacional, en la época de Menem, ¿no? Y en la página posterior había unas fotos de unos nenitos hambrientos mordiendo un plato vacío, ¿no? Entonces me resultó muy intenso el contraste entre el asado que estaban preparando para la visita de Camdesús del Fondo Monetario y en la página siguiente esa foto tan desgarradora. Entonces, bueno, ahí se me ocurrió empezar el trabajo de Sin Pan y Sin Trabajo. Voy pasando imágenes, ahí formé con picos inactivos, porque digamos era una buena época, el paraíso de $1 un peso y esas ficciones surrealistas que cada tanto tenemos acá en el país, ¿no? Entonces, en realidad, mucha gente estaba de festejo en esa época, pero ya se avisoraba la problemática futura, ¿no? Bueno, entonces los picos inactivos estaban haciendo un contrapunto con el techo abovedado del Centro Cultural Recoleta. Con esta imagen, digamos, que me apareció, surgió toda la instalación. Después, estos cascos, yo en una época tuve empresa constructora, estos cascos son obreros, y estas rejillas son rejillas antiguas que fui recolectando a través del tiempo, entonces hacían una interesante iluminación con los dibujos contra el techo. Después, por ejemplo, en el fondo, con varias friselinas, había hecho un 3D primitivo, Povera, con una diapositiva permanente de Sin Pan y Sin Trabajo, proyectada en el fondo. Y más o menos se puede ver el trabajo de exacto, la Carco. Era siempre tecnología de punta lo mío, ¿no? Bueno, acá una alpargata con un ícono ruso que había traído de un viaje, la famosa alpargata obrera, o del trabajador de campo, estando en relación con el desarraigo. Sobre trapos de piso, en realidad. Claro. Ahí usé transfer sobre trapos de piso, las palas inactivas, acá estaba el transfer, de esos nenitos que te digo que me habían impactado, la foto en Clarín. Acá hay una serie de noticias de los diarios con panes y fragmentos de espejos flotando, ¿no? La relación de espejitos de colores, de espejos y el hambre. Estas son todas ilustraciones que vos vas haciendo para apoyar un poco el discurso. Digamos, para enfatizar algunos puntos, digamos, claro, que te porque yo, digamos, claro, en esta época yo ya estaba trabajando sobre el tema de la ecología hace rato, sobre el tema de la situación del desempleo, digamos, todos esos temas que focalizo poéticamente, digamos, ¿no? En realidad, yo tengo un tema como vos decías, de la militancia, digamos, mi militancia sería por la conciencia humana general, ¿no? En realidad. Claro. Y dentro de esa conciencia humana entra la ecología, entra la problemática de la ficción del progreso permanente, la devastación de los recursos, digamos. No, hoy en día hay todo como una especie de no consumismo. Ahí en Europa hay muchos movimientos no consumistas, pero esto me parece que es interesante porque hay toda una cosa de consumismo superlativa donde la gente se olvida como las posiciones, digamos, lo que es necesario y lo que no lo es. Me parece que vos en tu planteo un poco ya lo planteás ya en el 94. Este tipo de sí, y en realidad antes también, cuando viví en Brasil hice una actividad ecológica con chicos también, de una comunidad, y una muestra, la primera vez que expuse en Brasil, hice una muestra ecológica también, en la jornada de ecología que había encuentros de biólogos. Entonces, bueno, ves acá, por ejemplo, ya pasando el tiempo, pero en esto acá ya estamos en Colombia, ¿no? Claro, acá tuve la suerte de representar a Argentina con Lujín, Don P, Benedict, el maestro Benedict. Entonces, cada delantal representaba un
distintos tipos de condicionamiento educativo. Entonces, por ejemplo, teníamos el de jabón blanco federal, que es de educación en la culpa. Teníamos uno de plomo, que era educación en el poder. Este de tizas, que ahora vamos a ir viendo, educación en la represión. Este, educación en la poética, que lo construí todo con cera, ramas, plumas, etc. Y había otro que está acá a la derecha, que es educación en el olvido, que eran fieltros de borradores cosidos entre sí, como una especie de patchwork, y en cada fragmento había representaciones de culturas aborígenes en extinción o desaparecidas. Este es el de la represión. Y había un sexto delantal que estaba flotando en el espacio con una proyección de un cielo estrellado, que era educación en la libertad. Entonces ahí estaban como representadas los distintos condicionamientos educativos, ¿no? Imagínate que esto también, un poco antes había estado el tema de las carpas blancas, bueno, todo ese tema. Acá hay una serie de cajas con cada elemento y con textos de Antonin Artaud, de Carta a los Poderes, reformulados un poco. Esta carta poética sobre la culpa, sobre el olvido y sobre el poder. Y sobre la Ahí aparece ya la pluma, esa cosa, ese símbolo tuyo. Claro, ya anteriormente yo había trabajado una serie de objetos, cajas con plumas, digamos, siempre en esa época estaba como un poco más impregnado por el tema de haber vivido en Brasil, en algunas comunidades, investigado culturas y lo afro, entonces estaba como más tenido de una cosa antropológica durante una época, digamos, ¿no? Sí, se ve un poco esas cosas de sociología antropológica. Claro, entonces, es decir, yo siempre, digamos, fui como un entusiasta curioso, ¿no? De repente leo filosofía, antroposofía, problemáticas de la educación, de Freire, de Montessori, digamos, es increíble que ya Montessori, Steiner y varios otros ya plantearon otros sistemas educativos, pero sin embargo se sigue utilizando un sistema medio heredado de Prusia, ¿no? Entonces, bueno. Es una larga discusión. Es una larga discusión, sobre todo el tema de no... Es decir, que ya cada vez se enfatiza más esa problemática en que en realidad llenar de información... Bueno, justamente la pizarra de fondo, que eso no hice referencia, había una frase de Eliot gigantesca en toda la pizarra, que justamente pregunta, ¿dónde está la sabiduría que perdimos en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que perdimos en información? Considerando que no había internet ni nada de eso en la época que lo planteó, digamos, ya se nota que era una problemática que a las principales mentes de principio del siglo ya venía preocupando. Digamos. En consonancia con la actividad de la instalación sobre la educación, hice una acción participativa con 300 chicos de las escuelas primarias, con los más chicos. Y la consigna era que con el arte, tomando conciencia del río herido, se llamaba Memoria del Río la instalación. Yo la tenía proyectada para distintos ríos de América, ¿no? Que al final quedó solamente acá. Pero bueno, un poco la idea era que, porque digo, el problema que siempre sucede es un poco que es difícil penetrar la conciencia ecológica o social o la conciencia en general en gente adulta. Entonces acá, como tenía esta oportunidad, la propuesta fue apostar a depositar una semilla de conciencia en los chicos más chicos, que de hecho fue maravilloso porque realmente con el aspecto mágico que ellos tienen me preguntaban si realmente con sus dibujos iban a revivir el río, ¿no? Entonces, bueno, me pareció que era una consigna que a través del arte y de la conciencia ellos revivan el río. Entonces se hicieron 300 dibujos con técnicas al agua sobre papel ecológico y después fue entregado al río como una especie de ofrenda. En tu obra puede ser que se manifieste como un deseo de concientización, digamos,
exacto, como una pedagogía de concientización. Y digamos, sí, me parece sí, que se observa un poco en tu obra de a poquito, pero me parece que al final es un poquitito más insistente en ese punto. es así. Yo sin darme cuenta, digamos, de a poco se fue enfatizando esa función que yo creo que tiene el artista de concientizar en distintos planos, ¿no? Porque también tener belleza estética es una forma de concientización. Pero bueno, con las problemáticas acuciantes que se van cada vez generando con mayor fuerza, me parece que es muy importante el rol del artista de salir de la burbuja y trabajar en función de la conciencia sin perder la estética o el aspecto puramente esteticista, digamos, ¿no? También es valioso. Entonces, bueno, en esa propuesta también se habían cumplido 367 años de la fundación de Medellín. El último cacique se refugió en el Cerro Nutibara, que es un parque escultórico. Entonces, bueno, me pareció interesante hacer como un enterramiento de botellas con mensajes de la población, de la gente en general, con buenos deseos hacia la sanidad del río. Entonces, en lugar de mandar la botella al río... Perdón, un testimonio material, digamos, en definitiva, materializado por esos mensajes. Exactamente, y enterrarlo en el Cerro Nutibara como para esa regeneración a través de la tierra de esta agua contaminada, porque era agua del río contaminado, ¿no? Y por otro lado, como iba a haber la siguiente bienal, yo había propuesto subastar todas estas botellas a beneficio de entidades de bienestar infantil. O sea, en la próxima bienal se iban a desenterrar, se iba a armar una búsqueda del tesoro con las escuelas, se iban a desenterrar, hacer un packaging estético y ya al estar carcomidas por el tiempo en una caja iban a quedar atractivas, ¿no? Que nosotros ya habíamos hecho con Juancito Lepar y del grupo Confluencia un enterramiento de vasijas antropomórficas en el Aconcagua, ¿no? Entonces ya tenía la experiencia de que al rescatar, después de 2 años, los lienzos enterrados con las botellas, con pigmento y mensajes, iba a quedar como una especie de arqueología ficcional, pero interesante, ¿no? Y ser subastadas a un precio en el museo, en la Bienal, para allá, para los chicos hay una institución que se llama Bienestar Infantil, que hace buenas obras, ¿no? Acá estoy conversando con los chicos, explicándole la propuesta, y acá hay una performance dentro de la Bienal. Cuando ya estaba toda lista, estos 2 nenes con los tachitos agujerados con pigmento azul hicieron una performance espectacular adentro de la Bienal, antes de entregarlo. Bueno, esto ya es bastante reciente, ya vamos a llegar a la instalación de Trabuco, Amor, poética del decrecimiento, que presenté también un video sobre el relato ficcional del progreso permanente, y planteo las 8 R's del decrecimiento de Latouche, ¿no? Y justamente planteo el tema de la poética del decrecimiento, que la vengo desarrollando en realidad prácticamente siempre con mi obra, pero como que tomó más cuerpo y más concepto a partir de que empecé a leer sobre el decrecimiento, ¿no? Entonces, bueno, acá está el amor en construcción permanente. Estos son 600... ¿Esto vos lo planteás en pequeños ladrillos de barro? Estos son 600 ladrillos cerámicos hechos a mano y cocidos en horno. Seguí como si fueran exactamente los ladrillos de construcción, pero en miniatura. Que cuando me quise acordar, imagínate, Bastón, no terminaba de amasar ladrillitos, ¿viste? Pero fue muy placentero en realidad. Como mi abuelo era constructor y albañil también, y yo me dediqué mucho tiempo a las remodelaciones, adoro el oficio. Este se llama Deseo, estaba construido con terrones de azúcar adentro, la palabra deseo. Bueno, este se llama Petita, tiene grabado una A, el martillo.
Bueno, acá se ve un poco la general, y acá se ve la proyección de un video. Sí. El progreso está construido con terrones de azúcar, y yo hice un Claro. video con las hormigas consumiendo el azúcar, ¿no? Mira qué maravilla. Hablando sobre el tema de la ficción del progreso permanente, ¿no? Que justamente alimentó esta noción de consumo, el hombre derrochador, que es el que estamos viviendo desde hace tiempo. Absolutamente. Bueno. Es lo que el límite del consumo, evidentemente, va apareciendo ya solito, ¿viste? En francés se dice gaspillage, o sea, lo que es el derroche. Gaspillage es una cosa muy mal vista, ¿viste? Y esta es otra de las obras. Yo muchos de los elementos, este cepillo, por ejemplo, lo tengo desde hace 1000 años, y es más, lo había usado mi abuelo, inclusive, este cepillo de acero, ¿no? Y esta instalación, así sobre muro, pequeña, se llama justamente Poética del Trabajo. Sí, es una poética que me maravilla porque realmente el uso de las herramientas habla mucho de la cultura donde se utilizó, ¿me entendés? O sea, es realmente muy, muy importante, muy interesante. La frase matriz de la instalación que vamos a ver ahora, ya que es la del Trabuco, una frase de Simone Weil, que ya planteaba en los 40, ¿no? Simone Weil es muy interesante cuando la empecé a conocer, porque de estar participando muy activamente en el primer comunismo idealista de aquel entonces, después pasó a ser un ser bastante místico, ¿no? Entonces, en todo su texto, en toda su bibliografía, vos ves todo un espectro que va desde la problemática social, el desarraigo obrero, del campesino y demás, hacia lo sagrado, ¿no? Como son dos temas que a mí siempre me interesan, digamos, la búsqueda del sentido, si se quiere, por un lado metafísico, y la problemática social. Entonces, bueno, me pareció muy interesante porque reunía todo el espectro. Hay una frase que yo encontré que dice: el trabajo manual debe ser el valor más alto, no en relación a lo que produce, sino por el hombre que lo lleva a cabo. Entonces, esa me movilizó mucho porque está en consonancia con gran parte de mi pensamiento. Ahora sí, ya pasamos a la vista de la instalación, que está montada en Clem. Con un título muy particular, Galumping. Galumping, sí. Todo comenzó con el encuentro de los pallets tirados acá en la esquina. Yo encontré como 9 pallets muy lindos tirados afuera de una obra, y comencé a construir las mesas que están ahí al costado. En realidad, primero se me ocurrió construir unas mesas como soportes para trabajo, para instalaciones, ¿no? En realidad. Entonces, cuando desarmé el primero y empecé a construir las mesas, para el simple aprovechamiento total de la medida del pallet, surgieron los módulos estos, de 40 por 30, para aprovechar absolutamente el material. Un día, una mañana, empecé a jugar con esos módulos, digamos, ¿no? Ya tenía varios, y vi que había una cantidad infinita de posibilidades de construcción equilibrada en distintos formatos, ¿no? Que en principio, bueno, como no tengo mucho espacio físico, en principio la instalación iba a ser muchísimos módulos armados en la sala para que sean interactivos y que la gente pueda modificarlos y jugar cotidianamente armando distintos volúmenes. La idea inicial fue esa. Después justamente encontré muy casualmente, ya investigando a Simone Weil, una frase de ella que dice: la revolución se realiza por la apropiación del lenguaje. Entonces, en esa frase, googleando un video sobre Simone Weil que había encontrado, me encuentro con una frase de Lewis Carroll, que dice: el dueño es el dueño del lenguaje. Galumping es un término que acuñó Lewis Carroll, que significa la energía estrepitosa e inagotable del juego,
en los animalitos y en los niños y en los creativos. Entonces, por eso me pareció interesante el tema de ponerle ese nombre Galumping, porque es un concepto de juego permanente. Y un poco la propuesta de la instalación era que esos módulos vos cotidianamente podés modificar y hacer distintos grupos escultóricos. Pero una cosa que a mí me interesa de sobremanera, que vos proponés esta instalación, pero aparte tenés como un plan, o un proyecto. O sea, hay como un proyecto que respalda todo esto que vos proponés, que es ese proyecto que vos lo marcás como AEI, o sea, Aldea Ecológica Integradora. Vos tenés un programa, va más allá, ¿viste? O sea, esto es lo que me dejó impactado, digamos. Claro, como diciendo, bueno, te agradezco mucho, Gastón. En realidad, justamente, digamos, está en el planteo ese que yo hice sobre tender hacia una poética del decrecimiento, que brevemente dice, plantea la necesidad de enfatizar la función del artista constructor y el arte como herramienta de transformación social, huella comunitaria del río cultural, como un nuevo paradigma del Homo ethicus. Encontrar el punto medio, Malevich Tatlin, obviamente sin desestimar la producción puramente estética. En la actual crisis global, social, climática, generada por un sistema excluyente y depredador y contaminante, es ético seguir multiplicando la producción de objetos, mercancías, grandes instalaciones, sumas siderales en diseño, arte y consumo no sustentable, derrochando recursos humanos y energéticos. Entonces, bueno, ese es el planteo, ¿no? Porque a mí me parece que hay una urgencia realmente como nunca la hubo en esta época, y que los mejores pronósticos auguran que de seguir en esta catástrofe depredadora de recursos y contaminación ambiental con plástico, los ríos, los océanos, etcétera, 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 a lo sumo tenemos 25 años más, 30 de posibilidades, ¿no? claro. Entonces me parece como que, digamos, yo siempre en otra época lo planteaba como conjuntamente con otra serie de objetos estéticos, pero me parece que en esta época hay como una urgencia ya de despertar de un sueño de progreso permanente y derroche de recursos y ir hacia un decrecimiento, justamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que planteo esta derivación de este sistema escultórico hacia la construcción de vivienda. Entonces, ahí planteo el proyecto AEI, que es Aldeas Ecológicas Integrales, y generar, por ejemplo, grandes centros de reciclaje industrial de todos los palets, de todas las obras, de todas las construcciones, hacia un centro de reciclaje en donde la gente sin trabajo pueda reciclar estos palets, con los cuales se pueden construir muebles, se pueden construir viviendas, y hacer un centro de formación, digamos una escuela de permacultura, de biocultura, de construcción, ir generando como pequeñas comunidades autosuficientes. Entonces tiene como dos objetivos: vas paliando la falta de trabajo y el hambre, y la falta de vivienda para gente de bajos recursos, los vas concientizando y vas generando como pequeñas células autosuficientes, paralelas al sistema e integradas a la naturaleza. Entonces, un poco ahí es como que me cerraba el marco conceptual de esta posibilidad de plantear un cambio de paradigma, de salir del hombre depredador y del sistema depredador y ir hacia el hombre ético, ¿no? Claro, realmente es un proyecto ambicioso, me parece, porque me parece que evidentemente, o sea, cierra mucho la parte de conceptualizar tu materialización. Entonces me parece que era muy importante que lo hables esto, porque me parece que no sé si se apreció en la exposición, ¿entendés?
exacto, tal cual. No, yo creo Entonces que me no. parecía que había que hacer hincapié un poco que hay todo un proyecto detrás de esa instalación que realizaste y que te felicito. Tal cual. Sí, te agradezco mucho porque Y en que realidad, presentaste para el premio Trabuco. claro, te agradezco mucho, Gastón, porque en realidad la sensación fue un poco, viste, cuando trabajás, porque imagínate que investigando y desarrollé todo el proyecto como si se lo presentara hoy día a una ONG o a algún gobierno o a alguien, como para ya desarrollarlo, ¿eh? Está planteado desde, no te digo desde la A hasta la Z, pero como bastante desarrollado. Tengo los planos constructivos de la casa, cómo ensamblarla, cuántos pallets se necesitan para generar una casa, cuál sería el costo aproximado. Y me dio la sensación que no había logrado igual comunicar toda la dimensión del proyecto, justamente, ¿no? Claro, eso es lo que yo cuando empecé a profundizar tu obra y a leer un poco, yo digo, no lo cierro, no se termina de cerrar, porque la gente, viste cómo hacer las pequeñas instalaciones que hiciste, o sea, las pequeñas construcciones, Claro. digamos, para que tengan una idea de cuál es tu objetivo y me parece que le faltaba un pequeño toquecito que es lo que le estamos dando ahora para hacer un buen cierre. Perfecto. Sí, porque en realidad en un momento yo iba a poner todo el desarrollo conceptual en un ploteo, en sala, como para que la gente Claro. pudiera un poco leer más. Pero bueno, me plantearon que como no había textos en otras salas, iba a quedar como un texto curatorial y qué sé yo. Bueno, finalmente igual no lo hubiera leído nadie porque fue un solo día de exposición. La verdad que duró 2 días la muestra, duró poco. Y esta posibilidad de hacer este video, de alguna manera me completa la obra. Me Claro, completa, yo a ver, pienso que era necesario un poco completarlo ahora, por eso me tal cual. interesó cuando me dijeron si yo me podía ocupar de entrevistarte, le dije con mucho gusto, primero porque nos une una amistad y te conozco, y por otro lado me parecía que era muy importante hacer hincapié en ciertos puntos que vos proponés y que son muy serios, ¿viste? Claro. Bueno, y esta es una serie de textos de Simone Weil, se llaman textos ígneos. Bueno, acá se ve la aproximación un poco de la construcción. Claro. Acá se ve esta situación de galumping permanente con los distintos palcitos en miniatura, que armé una valija en miniatura, como para también armar una serie, un múltiplo tienen 30 a 50 mini palcitos en los cuales podés generar formas, ¿no? Y atrás estaba el video que se ve en el fondo, con textos de Simone Weil, y el video del trabajo con las manos, que fui realizando un video mientras iba reciclando. Muy buena Bueno, me y acá se resultó. uno de los textos, ¿no? Ese que había mencionado, el trabajo manual debe llegar a ser Claro. organizado. Eh, este dice desarraigo, porque hay Sí, un sí, libro sí. muy interesante sobre el desarraigo, ya planteado por ella en los 40, ¿no? O sea, una muy visionaria. Ella anticipaba los fracasos tanto del comunismo como del capitalismo, en el sentido en que estaban discutidos en esa época, ¿no? Bueno, y estos son todos los dibujitos constructivos, con los pernos, todo cómo se ensamblaría cada pallet, digamos, las columnas necesarias, el encastre, la construcción del techo vivo, construido con los pallets también, que te genera una cámara de aire. Esta situación de huerta comunitaria, de a 4 casas. La sublimación de las aguas salvidas. Exactamente, la recolección del agua, del Del lavado de agua. platos y Claro. la decantación a través del depósito desengrasador hacia la huerta. Y eran proyectos como para realizar para 30 familias solamente, con grupos de 30 familias.
con una escuela, con una huerta medicinal y una escuela fábrica, digamos, y que esas mismas 30 familias, luego de ya establecerse, generar justamente encuentros comunitarios e ir irradiando el conocimiento para otras familias que quieran. Para que crezca geométricamente ese conocimiento. Exactamente, exponencialmente. Yo creo que es simplemente una cuestión humana. Es decir, si no atendemos una problemática, la problemática va a seguir creciendo. Entonces me parecía que era simplemente una cuestión de pensamiento natural. Claro. Queda en una cuestión de pensamiento si no se ejecuta. Eso es lo que sucede. A mí me parece que lo tuyo, evidentemente, bueno, en países como el nuestro hay una pequeña esperanza porque hay gente que se puede llegar a interesar por estos proyectos, yo creo. Pero claro, en realidad es como medio como, son como utopías, ¿viste? Porque exactamente. No. Viste, nuestro país ha sido formado así, por utopías, entonces, evidentemente, me parece que es importante seguir alimentando esas utopías y que se sigan produciendo, porque yo pienso que si hay un valor que tenemos nosotros es trabajar sobre esas utopías. Totalmente de acuerdo, Gastón. A mí me parece que, como decía un pensador, la utopía no es algo para alcanzar, pero es un horizonte para caminar. Exactamente, entonces, absolutamente. Si los artistas, digamos que no somos tan pragmáticos, no planteamos las utopías, no sé quién la va a plantear, ¿no? Así que bueno, es una utopía que quizás en algún momento se llegue a realizar, no sé si la vamos a ver, pero bueno. Sería maravilloso. Al menos está planteada, ¿no? Bueno, esas serían bueno, la verdad que estoy muy feliz de haberte hecho la entrevista, me siento muy orgulloso de ser, aparte de tu amigo, y bueno, me parece que esto es un gran aporte para la academia y que me parece que en realidad es un documento que tiene un valor importante porque pudimos ver un poco tu inmenso, digamos, tu inmensa imaginación, que, digamos, la fuiste plasmando en este proyecto, que me pareció que en la muestra, vuelvo a repetir, la muestra del Trabuco, no se pudo ver como me parece que hubiese sido merecido. Tal cual. El planteo. No, por eso te agradezco muchísimo, Gastón. También, desde luego, sabes que te admiro desde siempre, tu trabajo. Bueno, pero yo soy un clásico, ¿viste? Yo hago cosas ya. No tan clásico, pero sin duda. Yo tengo algo que ver con la historia del Galumfi, pero yo me divierto con lo que hago. Bueno. Cuando presentaste el libro en la academia, esos módulos que empezaste a trabajar, esas claro, ¿viste? Tienen mucho de Galumpi, ¿eh? Mucho claro, por eso te digo. Absolutamente. Siempre empiezo por el Galumfi, por eso me causó mucha gracia, porque cuando lo googleé, porque antes de leer lo tuyo, cuando googleé Galumfi, yo digo, esto está bueno. Claro, no, está muy bueno. En realidad es un cierta identidad con lo que hacemos, porque aparte me parece que tenemos algo de contemporaneidad, a pesar de que creo que yo soy más viejo que vos, pero que me parece que tenemos muchas cosas en común, ¿viste? Muchas. Absolutamente. A lo mejor que yo las tengo postergadas, pero que podés llegar a ser un muy buen colaborador. Pero ya, Gastón, para mí realmente ya, desde que empezó nuestra amistad, vos ya para mí eras un gran maestro. Así que justamente que cuando me dijo Mariana que íbamos a entrevistarnos nosotros para la academia, me pareció maravilloso porque el amor al oficio que vos tenés y que yo tengo, me parece que nos une profundamente. Y bueno,
me parece interesante este planteo de trabajar con un concepto, desarrollar un concepto, pero también trabajar con las manos y la cuestión de impregnar el material. A mí me parece que el material tiene una memoria y esa memoria se traslada al espectador, ¿no? Entonces, totalmente, sí. Las herramientas se trasladan. Exacto. Las herramientas mismas. Yo he heredado herramientas de grandes maestros que me las han traído a mi casa y para mí son como, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste? Como que me da un pedazo de corazón. Y son talismanes. Vos ves eso y son talismanes. Aparte con el amor, ¿viste? Porque son herramientas que nosotros, en la parte sobre todo de orfebrería, bueno, estamos distinguiendo, tenemos, trabajamos con herramientas hechas por nosotros mismos, ¿viste? La herramienta no se va a comprar a la ferretería. Claro, nosotros hacemos nuestras herramientas. Exactamente. Entonces, las herramientas están firmadas por el orfebre o por quien las hizo. Entonces, todo esto tiene una cosa muy importante. Exactamente. Entonces, por eso te entiendo mucho en lo que decís. Claro. Entiendo mucho el valor de eso, ¿viste? Que es muy importante. Exactamente, tal cual. Bueno, nos fuimos un poco por las ramas. Sí, nos fuimos de horario también, me parece. Sí, ¿no? Bueno. Pero bueno. Te agradezco en nombre de la Academia infinitamente todo tu aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gastón, y gracias a la Academia por esta oportunidad. Bueno, un placer. Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto.